Yo lo tengo en físico, Podría, si quieren, iba a yo decir, lo Ya. podría puedo. nominar a Ronald, iba a decir, pero Él es el lector por Nuestro lector tradición. Plato Demacia, así Lo es. tengo en papel, siempre lo tengo en papel. Ya bueno, empiezo entonces. Además, mira, tiene su look de lector. Sí, ¿Del qué? Su look de lector. Sí, la Chompita, así es. lámpara. A ver. Ya lentes. bueno, empezaré. A ver, introducción acerca de la idea de una crítica de las relaciones de justificación. Sí se me escucha, ¿no? Sí, ok. Una filosofía política reflexiva. Desde la República de Platón, la filosofía política ha planteado la pregunta acerca de los principios del ejercicio legítimo o justo del dominio político. Sin embargo, sigue existiendo una controversia metódica acerca de cómo responderla. ¿Se debe descubrir o inventar una teoría ideal por medio de una construcción puramente racional para luego preguntar cómo se puede implementar en la práctica los principios morales abstractos que emanan de ella? ¿O se debería, en cambio, comenzar por la realidad de los contextos políticos concretos, prescindiendo de ensueños normativos para ceñirse a lo que es posible y aceptable aquí y ahora en vista de profundos conflictos de interés? A esta disputa se asocian muchas preguntas filosóficas, las referidas a la posibilidad de los principios universalistas, a la fuerza de la razón, a la historicidad de las normas, a la relación entre moral y política y finalmente a la función crítica de la filosofía política. Sin embargo, esta controversia queda a menudo atrapada en oposiciones insípidas e improductivas y el repertorio de críticas de una parte hacia la otra se va desgastando con el tiempo. El enfoque que presento aquí intenta evitar estos callejones sin salida. Para ello, comienzo por la pregunta central de la justificación del dominio político y le doy un giro reflexivo. ¿Quién es el que hace esta pregunta y quién tiene la autoridad para contestarla? Es hora de recordar el punto político de la filosofía política y de comprender la cuestión de la fundamentación filosófica como una cuestión práctica o de radicalizar la idea de la justificación, contextualizándola al mismo tiempo, puesto que la cuestión de la justificación no se plantea de manera abstracta, sino concreta, por actores históricos que dejan de estar satisfechos con las justificaciones del orden normativo al que están sometidos. La cuestión de la filosofía política es su cuestión, y desde la perspectiva de aquellos que la plantean, la justificación que importa es una que puede aceptar cada uno como individuo y en conjunto, como seres libres e iguales, y la misma aceptación o rechazo están también sujetos a ciertas normas. En mi opinión, lo que importa es reconstruir las normas y los principios contenidos en esta demanda práctica y reclamo de justificación, puesto que la dinámica de la justificación a la que nos referimos aquí está situada concreta e históricamente, pero a la vez presenta una estructura general que hay que aclarar filosóficamente, en primer lugar, respecto del mismo principio de la justificación que actúa aquí. Su origen es el conflicto social que se origina como resultado de un no político. La filosofía política comienza con la pregunta acerca de la justificación, pero una filosofía política crítica y reflexiva la dirige hacia sí misma. ¿Qué quiere decir plantear y contestar la pregunta acerca de justificación? ¿Qué es lo que se requiere para tal fin y qué condiciones hay implícitas en la tesis de que una justificación tal tiene que ser razonable, aceptable o justa? Desde mi punto de vista, las respuestas a estas preguntas emergen si se entiende lo político como una práctica determinada de justificación, como la práctica de justificación en la que personas que están sometidas a determinadas normas o instituciones, o dicho brevemente, a un orden normativo, como orden de normas de validez concreta que al mismo tiempo reclaman validez, verifican los fundamentos de la validez de este orden
los rechazan los rechazan tal vez y lo determinan nuevamente, modificando al mismo tiempo este orden. Los hombres, esta es la tesis filosófico-social que defiendo aquí, son siempre participantes de una multiplicidad de prácticas de justificación. Todo lo que pensamos y hacemos tiene lugar en determinados espacios sociales de razones, y aquello que llamamos razón es el arte de orientarse en ellas y entre ellas. En el espacio político, que no está separado a priori de otros ámbitos sociales y en el que está en juego el ejercicio del dominio dentro de colectivos, la pregunta acerca de la justificación se plantea siempre de manera tal que debe contestarse quién puede ejercer dominio, si es que puede, sobre quién y de qué manera. Este dominio solo puede ser legítimo si está justificado, lo que implica que que se debe institucionalizar una determinada práctica de justificación, y esta es la primera práctica de la justicia social y política, puesto que la justicia es, como dice Rawls, la primera virtud de la estructura básica de la sociedad. Pero no es que los miembros de esta estructura se encuentren con principios ya existentes y que ellos tienen que aplicar, sino que primero deben dar origen a estos principios. Esto, no obstante, presupone un concepto de justicia fundamental como justicia discursiva, como demostraré a continuación. Representa el fundamento al mismo tiempo sustancial y procedimental de una sociedad justa, sin caracterizar de antemano sus instituciones. Por consiguiente, todo radica en determinar adecuadamente la práctica política de la justificación y en ceñirse al principio de la autonomía, que dice que los sometidos mismos son los que deben ser los sujetos y no solo los objetos de la justificación. Innumerables conflictos históricos trajeron este principio al mundo político como demanda central, y al hacerlo contestaron la pregunta acerca de la razón práctica, poniendo como principio de fundamentación racional la exigencia recursiva de que solo las normas que pueden satisfacer la pretensión de validez general y mutua están en condiciones de reclamar la pretensión de validez general y mutua. Este es el principio de la razón práctica en el mundo político y es un principio tanto histórico como a priori, puesto que se basa en el principio general de la justificación, que indica que las normas siempre han de ser fundamentadas según su pretensión de validez. Se debe entender que esto es a su vez un imperativo práctico, ya que ser razonable quiere decir no solo saber qué y cómo se ha de justificar, sino también que se requiere justificación cuando se trata del dominio sobre otros. Estos otros tienen a su vez un irreductible derecho a la justificación cuando está en juego a quién deben seguir y qué deben aceptar. Y también tienen un deber de justificación cuando se trata de sus demandas. La demanda fundamental que puede hacer una persona en el mundo político, pero en los contextos adecuados también en la moral como tal, es la de ser ella misma una autoridad justificatoria en igualdad de condiciones respecto de los demás en lo que se refiere a aquello que ha de valer para ella. La persona como ser autónomo es irreemplazable del mismo modo que es una persona entre muchas. Aquí no hay contradicción. Por lo tanto, en la filosofía política, importa seguir de manera consecuente la perspectiva de los participantes en las prácticas de justificación. De esta manera se vuelve a manifestar lo superfluo que es la oposición a menudo debatida entre la perspectiva inmanente y la trascendente. Si se considera a las personas como seres sociales y al mismo tiempo autónomos, que pueden y deberían poder determinar activamente las estructuras normativas que valen para ellas, entonces este estándar es tan inmanente a la praxis como que la trasciende. Nadie es absorbido totalmente por la práctica de justificación en la que participa, ya que siempre existe la posibilidad de cuestionarla y de criticarla reflexivamente. Si esta posibilidad es real, es algo que debe poder analizar una crítica de las relaciones de justificación.
Si se considera a las personas como seres de justificación, se las ve, a diferencia de muchas teorías políticas, como seres activos, no como pasivos o seres a quienes hay que tratar necesitados o sufrientes. Lo son también, pero su demanda esencial en cuanto a la justicia no es obtener los bienes para una vida humana o buena. Su demanda consiste en ser reconocidos como sujetos de la justificación cuando se trata de determinar políticamente una estructura básica para la producción y la distribución de bienes dentro de una sociedad y más allá de esta. Aun cuando les falten a las personas las capacidades para hacerlo, corresponde respetarlas como seres autónomos que nunca son solo objeto, sino que son sujeto de la justificación. Con demasiada frecuencia, la filosofía política sigue viviendo en una edad predemocrática. Les asigna prioridad a valores teleológicos que han de servir de base a un orden justo o bueno, sin que en este orden aparezcan quienes están sometidos a este orden como autores del mismo. Exhorta a veces a volver a la práctica, pero no ve a los implicados primeramente como los sujetos que determinan esta práctica, sino que reconstruye lógicas propias o puntos de tales prácticas como si éstas tuvieran una validez propia. Recurre a figuras de justificación que inventan consensos superpuestos o de otro tipo de reconciliación en los que casi nadie participaba. En cambio, tal vez ensalce la realidad y demande un análisis de las relaciones de poder, pero al mismo tiempo cree con demasiada frecuencia que el tomarse en serio las relaciones de dominio, las motivaciones y los conflictos reales excluye a los principios de construcción moral. Y así pasa por alto la realidad normativa de la demanda de justificaciones que son al menos mejores que las dadas, de manera que la dinámica de la justificación ingresa en la realidad política frente a la cual la teoría no puede tener una postura neutral si quiere ser crítica. Las justificaciones, sean buenas o ideológicas, son la materia de lo político y el derecho a cuestionarlas es el primer derecho político. El enfoque que elijo, por consiguiente, no parte ni de la construcción abstracta de un ideal, ni de una concepción supuestamente realista, empiricista de la política como lugar de encuentro de intereses normativos que excluye principios de mayor jerarquía y que ha llevado al decisionismo. Entiende la cuestión fundamental acerca del dominio legítimo como cuestión del dominio justo. Esto quiere decir dominio justificado, que excluye la arbitrariedad y no es dominante. Y reconstruye recursivamente las normas, algunas de naturaleza procedimental, otras de naturaleza sustantiva, que posibilitaron tal justificación. Aquí la justicia no es solo lo que vale como justo en una sociedad, sino lo que debería valer como recíproco y general si los sometidos a las normas fueran autores de las mismas, libres e iguales. Que se conviertan en esto es la primera exigencia de la justicia. La filosofía política se cierra el camino hacia esa comprensión si no considera consecuentemente a la lógica de la justificación como una lógica no solo filosófica, sino reflexivamente práctica. Toda filosofía política plantea la cuestión del dominio legítimo, pero solo pocas le dan un giro reflexivo y convierten el principio de justificación mismo como principio de práctica discursiva en fundamento teórico. Con esto estoy argumentando a favor de una determinada posición sociofilosófica que concibe a la sociedad como un conjunto de prácticas de justificación. ¿No le haría justicia a esta posición una filosofía social basada en conceptos éticos de la vida buena que no exponga los mismos, a su vez, a la autoridad de justificación de los implicados? De esta manera, la alienación social, que fue justamente criticada por quienes sucedieron a Rousseau, Hegel y Marx, solo se perpetuaría, puesto que la verdadera alienación existe allí, donde los individuos no se ven como sujetos de justificación que poseen un derecho de justificación en contextos sociales y políticos. Teoría crítica. El principio de justificación es al mismo tiempo un principio de autonomía y uno de crítica.
Al hacer de él su fundamento, la teoría no está construyendo un orden normativo sin reparo alguno, sino que intenta pensarlo como creación constructiva, y de este modo se topa con los fenómenos que impiden esta construcción. Así se convierte en una teoría crítica que retoma la antigua pregunta de por qué una sociedad moderna no está en condiciones de crear formas racionales de orden social. La teoría crítica es el intento de aferrarse a esta pregunta y de cuestionar críticamente al mismo tiempo la insensatez y el potencial de dominio del concepto utilizado de razón. En palabras de Horkheimer, la teoría crítica de la sociedad existente, regida por el interés en las situaciones racionales, que defiende como núcleo la idea de la autodeterminación social contra la necesidad ciega, ya utilizaba un concepto reflexivo de la justicia. Este es el contenido general del concepto de justicia. Según él, la desigualdad social dominante en cada caso necesitará fundamentación racional. Deja de ser considerada un bien y se transforma en algo que ha de ser superado. También después de que hubiese empezado a ser cuestionable si los patrones de la razón que regían a la teoría harían justicia a su intención crítica, la crítica de la razón no llegó al extremo de confundir el absoluto falso con la idea racional de la libertad de la sociedad como un todo, adorno, que seguía teniendo validez. Podremos no saber qué es lo bueno absoluto, la norma absoluta, ni siquiera lo que es el hombre, lo humano o la humanidad, pero qué es lo inhumano, eso lo sabemos muy bien, ¿no? Eso es de Adorno. La crítica de las patologías de la razón, como las denomina Axel Honneth, sostiene la idea de un universal racional que se debe a un proceso social de fundamentación racional, porque por diferentes que sean los conceptos de razón que se han utilizado de Horkheimer a Habermas, todos ellos en definitiva culminan en la idea de que la consagración a la praxis liberadora de la cooperación no se dará por el vínculo afectivo, por los sentimientos de pertenencia o de coincidencia, sino por una comprensión racional. Coincido con Honneth en que una teoría crítica debería entenderse como una forma de reflexión de una razón históricamente activa, que representa una fuerza emancipatoria. Debe poder desarrollar un sensorio que permita detectar condiciones sociales no justificadas y debe también poder definir los patrones de la crítica reflexiva y autocrítica. Siguiendo a Jürgen Habermas, debido a la falta de un concepto sustancialista y para evitar un concepto instrumental de la razón, racional solo puede significar justificado discursivamente, y esto quiere decir entonces que no puede tratarse en primera línea de una teoría ideal de la justificación de las normas, sino de una teoría que indaga cómo la justificación de las normas puede convertirse en una práctica discursiva y por qué está ausente en muchos ámbitos sociales. Esto último no puede ser contestado sin una cooperación con las ciencias sociales críticas. Para la primera cuestión es necesario mirar diferenciadamente qué es lo que convierte a un orden normativo en un orden de justificación, puesto que la justificación es un concepto a la vez descriptivo y normativo. Se refiere a las justificaciones reales dadas en una sociedad de relaciones sociales y se refiere a qué relaciones son las que podrían considerarse justificadas. En el medio ingresa la crítica como tercera esfera, exigiendo en primer lugar determinadas relaciones de justificación como relaciones de práctica discursiva. De este modo, cada orden normativo lleva en sí mismo el aspecto del cierre, lo que significa que el espacio de la justificación se estrecha y solo admite como válidas determinadas demandas, puedan o no justificarse bien, mientras que también lleva en sí mismo el potencial de la apertura, del cuestionamiento, que también puede ser radical. Por consiguiente, una crítica de las relaciones de justificación tiene 5 tareas fundamentales. En primer lugar, se propone un análisis crítico de la sociedad que señale las relaciones sociales y políticas que no son justificables, a saber, no solo políticas en sentido institucional estricto, sino también las económicas o culturales. Hablamos aquí de todas aquellas relaciones y estructuras sociales más o menos institucionalizadas
que no satisfacen el patrón de justificación recíproca y general y que están caracterizadas por formas de exclusión, de privilegios y de dominación. En este caso se entrelazan puntos de vista procedimentales y sustanciales. En segundo lugar, esta teoría implica una crítica desde la teoría del discurso. También en parte una crítica genealógica de las justificaciones falsas, tal vez ideológicas, de las relaciones sociales asimétricas, es decir, de aquellas legitimaciones que presentan como fundamentadas relaciones y estructuras que no pueden justificarse. Para esto, los criterios de reciprocidad y generalidad sirven como puntos de referencia fundamentales, aun cuando frecuentemente no lleven a respuestas definitivas, puesto que éstas habría que generarlas entre los implicados. En tercer lugar, esta teoría contiene no solo la demanda de relaciones sociales y políticas justificadas, sino, expresado reflexivamente, la demanda de una estructura básica de la justificación, como primer imperativo de la justicia. Esto, por supuesto, no como un guión completo para aplicar, sino como marco para una práctica discursiva autónoma de los mismos implicados, que incluye la pregunta acerca de qué quiere decir implicación o sumisión, puesto que el derecho a la justificación no termina en los límites de los contextos de justificación del Estado. En cuarto lugar, una crítica amplia de las relaciones de justificación exige una explicación del fracaso o de la falta de estructuras sociales y políticas de justificación efectivas que sean apropiadas para desenmascarar y modificar relaciones injustificadas. Para esto son esenciales las perspectivas históricas y de análisis social. En quinto lugar, por último, una teoría de este tipo debe poder identificar los patrones de su actividad crítica como una actividad que gira autocríticamente hacia sí misma y hacia sus propios puntos ciegos y exclusiones. No fabrica ninguna norma absoluta o ideal, sino que vincula consecuentemente toda pretensión de validez con la posibilidad de que los sometidos a las normas las aprueben. Este principio es imprescindible para la crítica y también para la crítica de la crítica. Poder inteligible. Sin embargo, se podría cuestionar con escepticismo si una teoría tal que parece moverse más en el espacio inteligible que en el social es capaz de captar adecuadamente las relaciones de poder o dominio social y político. Esto plantea la pregunta acerca de la exactitud con la que se puede comprender el misterioso fenómeno del poder que en la teoría social, piénsese en teorías tan contrapuestas como las de Weber, Habermas, Arendt, Foucault o Luhmann, es concebido de maneras tan distintas. Al respecto, presento tan solo unos comentarios incompletos. Propongo una concepción cognitivista del poder que es en principio neutral en lo normativo. El poder no es ni bueno ni malo, pero el espacio en que existe es el espacio de las razones o de las justificaciones. Si entendemos el poder social intersubjetivo como la capacidad de A de llevar a B a pensar o hacer algo que B de otro modo no hubiera pensado o hecho, entonces queda en principio en suspenso el que esto tenga lugar por medio de un discurso bueno o convincente, una recomendación, una mentira, la seducción, una orden o una amenaza. En todos estos casos, el efecto del poder, su acción, se apoya en el reconocimiento por parte de B de una razón para orientar su comportamiento según la intención de A. El poder existe entre los hombres en tanto influyen unos sobre otros como actuantes que llevan a otros a hacer algo de todas estas distintas maneras. Desaparece cuando se coloca en el lugar del poder la mera violencia física. El secuestrador solo tiene poder sobre los secuestrados y sobre quienes deben pagar el rescate, en tanto su amenaza es tomada en serio. Si no lo es, solo puede seguir ejerciendo mera violencia, pero ya no tiene el poder de alcanzar su objetivo. El destino de los déspotas que a partir de un momento difícil de determinar no tienen más poder es un ejemplo político de esto. Aun cuando tuvieran a su disposición tanques de guerra y a los que los conducen, estos podrían convertirse en instrumentos de poder inocuos si ya no se les teme. Así puede generarse una espiral de violencia, pero también el derrocamiento. El verdadero fenómeno del poder es entonces de naturaleza inteligible, intelectual. Tener poder significa poder utilizar, tener influencia sobre, determinar
ocupar o incluso cerrar el espacio de las razones y las justificaciones de otros sujetos, y en esto son importantes las graduaciones. Puede suceder en un caso único, a través de un buen discurso o un engaño, pero también puede tener su lugar en una estructura social que se basa en determinadas justificaciones o narrativas de justificación condensadas. Por lo tanto, un orden de justificación es siempre un orden de poder, lo cual no dice nada acerca de las justificaciones ni de la constelación misma de poder. Las justificaciones pueden ser impuestas o surgir por voluntad propia, y entre estos dos modos existen más variantes. El poder se desarrolla siempre en un espacio comunicativo, pero esto no quiere decir que esté bien fundamentado. Es siempre de naturaleza discursiva, y la lucha por el poder es la lucha por la posibilidad de estructurar o dominar el presupuesto de justificación de otros. Su modus operandi es de naturaleza cognitiva, pero no necesariamente de naturaleza reflexiva. Por consiguiente, no existe un imperio de la razón más allá del poder, pero hay justificaciones mejores y peores, razonables e insensatas, junto a efectivas y menos efectivas. Una crítica de las relaciones de justificación se ocupa de todos estos fenómenos en el espacio de las razones, que es un espacio social. Está interesado en todos los lugares en los que se generan, fijan, enlazan, cuestionan o rechazan justificaciones con mejores o peores razones, lo cual presupone un análisis de posiciones de poder discursivas en el espacio social, posiciones, organismos, autoridades, medios, etc. Como así también en el discursivo, narrativas hegemónicas de justificación contra narrativas. Llamemos poder en general a la capacidad de A para ejercer influencia sobre el espacio de las razones de B, de tal modo que B piense o actúe de una forma que se remita a la influencia de A, que debe ser de naturaleza intencional, si no se hablaría solo de acción y no de poder. Dominio es entonces una forma específica de ejercer el poder en la que las relaciones sociales o políticas son ensambladas en un orden basado en determinadas justificaciones que lo sostienen. Hablamos de dominación cuando existen relaciones asimétricas que se apoyan en un cierre del espacio de justificación para beneficio de determinadas legitimaciones no fundamentadas que presentan un orden tal como justo, divino o no modificable. Entonces el espacio de las fundamentaciones probablemente esté sellado ideológicamente o ocupado por amenazas efectivas. Esto quiere decir que hay coerción. Finalmente encontramos la violencia pura allí donde una relación de justificación también asimétrica que despliega fuerza inteligible es reemplazada por la acción física. Entonces el poder está contrayéndose, lo que no quiere decir que aparezca la libertad. Antes bien, desaparece, puesto que la libertad pertenece al poder en tanto éste afecte a sujetos animados cognitivamente. El poder es el arte de vincular a otros por medio de razones. Es un fenómeno central de la normatividad. En un espectro de relaciones de poder se encuentran, por un lado, las relaciones que se apoyan en razones compartidas libremente, recíprocas, generales, y por el otro lado, las que están en la zona límite de la sustitución del poder por la violencia. Pero el poder también se encuentra donde la acción cognitiva se logra mediante mentiras o engaños. Por consiguiente, quien esté interesado en un análisis del poder debe utilizar un método diferenciado. Este debe descubrir el espacio discursivo como espacio de justificaciones buenas o malas, debe analizar su genealogía y sus formas complejas de acción, y debe poner bajo escrutinio las posiciones y estructuras decisivas en lo discursivo de una sociedad. El método entiende, a pesar de lo incompleto que pueda ser en un análisis de un fenómeno inteligible, el espacio discursivo como espacio del poder y analiza los procesos reales que determinan este espacio. No se trata aquí solo de la justificación del poder, sino principalmente del poder de las justificaciones. El curso de la argumentación. Los capítulos de este volumen hablarán por sí mismos, pero valga una breve descripción del camino por recorrer. El primer ensayo de la parte sobre la justicia radical marca, a mi juicio, una diferencia entre dos formas de pensar decisiva para la discusión contemporánea acerca de la justicia. Una de ellas se orienta
a los bienes y a los receptores y pone su interés en quién debería obtener cuáles bienes y por cuáles motivos para compensar la arbitrariedad natural y social. La otra interpreta políticamente la prohibición de la arbitrariedad y se centra en las relaciones y en el dominio. Primero pregunta quién decide acerca de las estructuras en las que se decide quién obtiene qué y por cuáles motivos. Una vez dilucidada esta cuestión, se resuelven las de la producción y de la distribución de los bienes, justificándoselas discursivamente. El punto político de la justicia se refiere a las relaciones y estructuras, no a situaciones subjetivas u objetivas. La primera pregunta de la justicia es la que inquiere acerca de la distribución del poder de justificación en una sociedad, sabiendo que este no es un bien de fácil distribución. El segundo capítulo emprende una clasificación crítica de enfoques de los más diversos tipos para entender qué son los derechos humanos y cómo se los fundamenta. Nuevamente se utiliza un argumento reflexivo. Si los derechos humanos son aquellos que ningún hombre puede negar con buenas razones a otros, entonces el principio de la justificación recíproca y general es su base no solo teórica, sino también práctica. Así, los derechos humanos se basan en el derecho a la justificación y expresan todos los derechos que los hombres pueden reclamar sobre esa base, no solo en sentido procedimental. Se remiten al respecto por los otros como libres e iguales, pero también lo expresan de manera político-jurídica. El tercer capítulo indaga en el orden normativo de la justicia y la paz en un sentido doble, como orden social y orden de prioridades. La justicia no aparece aquí como rival de la paz, sino como principio que fundamenta al mismo tiempo que califica el valor de la paz. La paz debe servir a la justicia, pero de una manera justificada, que considere las más diversas dimensiones de la justicia y la observe críticamente. Los textos de la segunda parte se dedican al complejo justificación, reconocimiento y crítica. El primero de ellos reconstruye el significado crítico y emancipador del concepto de la dignidad del hombre como exigencia moral política de un derecho a la justificación. Expresa el reclamo de estatus, de ser autoridad en el espacio social de las razones, con igualdad de derechos, no el reclamo de un determinado abastecimiento de bienes para una existencia digna. En lo más importante primero, refiriéndome a la controversia entre Nancy Fraser y Axel Honneth acerca de la definición correcta de una teoría crítica de la justicia, ofrezco una tercera propuesta, que se basa en el principio de la justificación, pero que desarrolla un pluralismo diagnóstico y evaluativo. Tiene por fin evitar determinadas dificultades de la fundamentación normativa y de la perspectiva que tiene la teoría crítica sobre las sociedades de nuestro tipo y más allá de ellas. En el capítulo 6 trato de mostrar qué dinámicas de reconocimiento y de menosprecio se pueden ver si se entiende el principio de justificación como principio emancipador con referencia a las complejas dimensiones del concepto de tolerancia. Se habilita así una nueva mirada sobre lo que significa respetar la identidad de los otros y considerarlos como iguales y al mismo tiempo distintos, lo cual se encuentra en una tensión respecto de determinadas ideas de la eticidad según Hegel. Los capítulos de la tercera parte indagan los límites o más allá de la justicia, puesto que desde siempre, pero más intensamente en el debate reciente, el pensamiento orientado a la justicia debe enfrentarse al reproche de la pretensión de superioridad en un doble sentido. Se le reprocha, por un lado, una comprensión demasiado rígida de un orden de justificación justo que se cierra a las voces críticas y, por otro lado, la suposición de que el orden justo es el único que corresponde a una forma de vida. Ibsen, Cabel y Adorno. En el capítulo 8, con el título Republicanismo del temor y de la salvación, exploro los motivos centrales de la filosofía política de Hannah Arendt que giran esencialmente en torno de la pregunta acerca de cómo se puede evitar la pérdida de la libertad y la autonomía política que acecha en la sociedad moderna. Incluso cuando se critica a Arendt, su pregunta acerca del momento fugaz de la autodeterminación política sigue estando presente. Como cierre, me dedico a tratar el tema de la utopía política. Esto se debe, entre otras cosas, a que se subestima la reflexividad de esta tradición, puesto que no solo pinta cuadros ideales de un mundo feliz al que solo podemos acercarnos, sino que nos arroja retrospectivamente al intersticio incómodo
más allá de la pobre realidad y más acá del ideal que nuevamente es problemático en su pureza y que la reflexión sobre dos mundos trastocados es el resultado y solo después se revela la radicalidad del pensamiento del ningún lugar. La ironía vale para quien ve el mundo existente como el único posible y para quien se proyecta en uno perfecto cuya realización se presenta como un problema principalmente técnico. El pensamiento crítico, por consiguiente, no depende ni de lo real ni de lo ideal, comienza antes bien con la noción de la autonomía como una tarea del conflicto y de la creatividad. Ahí acaba. Bien, no sé si tenemos comentarios, preguntas. Yo entendí lo del poder. Perdón, solo entendí lo del poder y lo de Hannah Arendt. Y creo que, bueno, en mi caso, creo que es lo que más, y la dominación. Pero yo creo que es por mi énfasis en las ciencias sociales, entonces eso creo que es más cercano a mí. Ah, Ronald dice va por un poco de agua, porque creo que lo hemos dejado sin voz. Ya. Pero su concepción del poder no es tan sociológica que digamos, está en medio camino, ¿no? No, bueno, es que dentro de la sociología también las concepciones de poder son distintas, ¿no? Él habla de Foucault, por decir, ¿no? Y también habla de Weber y de Marx. Entonces, en realidad cada uno tiene su definición de qué cosa es poder. Eh, y él también propone una, ¿no? Eh, que tiene que ver con la justificación. Me pareció interesante, ¿ah? Esa parte. Eh, y luego la dominación, ¿no? Que sería como un nivel, mm, es un poder un poco más específico. Um, pero sí, definitivamente no he escuchado es una definición específica, pero dentro de las ciencias sociales también hay definiciones particulares, ¿no? No sé, en el caso del poder político ahí, Fósil Iván sabe cómo es, pero eso en el caso sociológico. En ciencia política no sé qué tipo de poder utilizan, o sea, de definición. Se usan varias, la verdad. Igual yo entendí algo raro, o no sé si anoté mal, porque anoté súper mal. Este, Entendí como que el poder, como la dominación en Weber, y la dominación como una especie, dice, forma específica de ejercer el poder como que justificado, puede ser. Como que le aumenta eso. Sí. Me pareció súper interesante, la verdad, la cuestión en torno al poder, pero no sé, lo siento como que muy manifiesto. No sé si se entiende, o sea, como que, o yo estoy muy, muy mal. Yo, sí, tengo esta cita que dice, llamamos poder en general a la capacidad de A para ejercer influencia sobre el espacio y las razones de B, de tal modo que B piense o actúe de una forma que se remita a la influencia de A. A mí me hace pensar mucho en Foucault, pero la diferencia que yo veo entre Foucault y esa definición de poder es que Foucault afecta el poder, una relación de poder en Foucault afecta el campo de acciones que uno considera como posibles. Digamos, acá no es las acciones que consideras como posibles, sino los argumentos y las razones que das. O sea, eso es el espacio de las razones. El poder determina cómo los sujetos argumentan y justifican sus propias decisiones y cómo justifican las propias relaciones dentro de las que están metidos, ¿no? Es decir, ya está bien que pague impuestos por tal motivo. El poder hace que el ciudadano crea determinada práctica justificatoria
como correcta o incorrecta, o influencia la percepción de la práctica justificatoria, no en la acción misma, sino en la práctica justificatoria. Y aquí más específicamente dice, llamamos poder en general a la capacidad de A para ejercer influencia sobre el espacio de las razones de B, de tal modo que B piense y actúe de una forma que se remita a la influencia de A. Mm. Es decir, el poder es, ¿cómo se llama? Es influencia en el espacio de las razones. Y el espacio de las razones es, ¿cómo se llama? No es físico, sino que es, ¿cómo se llama? Cognitivo. O él podría decir intelectual, podríamos decir. Ujú, ujú. Por eso, claro, cuando él va a escribir ese artículo famoso que se llama El poder numenal, Que también se lo está bajamos. refiriendo a eso, digamos. Es un poder que se ejerce cuando alguien tiene la capacidad de tener influencia sobre el espacio de las razones de otra persona o de otras personas. Es decir, de cerrarlo, por ejemplo, a través de una ideología o de una narrativa, de tal forma que la persona influida tiene razones para hacer o pensar algo gracias a la influencia de... Ujú. Entonces es una definición muy sofisticada de poder y es muy diferente a la de... Es muy diferente a la que da Weber y también diferente a la de Foucault. Porque la de Foucault es una concepción estructural de poder, ¿no? Es una estructura de poder donde no hay agentes que ejercen poder, sino es la estructura la que ejerce poder. Pero además, junto a eso hay otra cosa, digamos, que es que, claro, el poder está basado en la justificación. Es decir, poder y justificación son sinónimos en ese sentido. Y eso quiere decir que, ¿cómo se llama? Que hay justificaciones y justificaciones. Por eso dice que la justificación es un concepto que se mueve en un doble terreno, en el terreno fáctico y en el terreno, digamos, normativo. Entonces, uno puede tener una justificación, que darle a alguien una justificación para que acepte un orden normativo o un orden de normas que esté basado, por ejemplo, en el poder de una religión, ¿no? Entonces, es ahí donde aparece justamente un tipo de crítica, que es la crítica genealógica, que es la capacidad de explorar cuál es el origen de las razones que están discurriendo en ese espacio de razones. Por eso es una teoría reflexiva sobre la justificación. Y también es una teoría reflexiva sobre el poder, ¿no? Por eso dice, por ejemplo, cuando ingresa la fuerza, cuando ingresa la violencia, desaparece el poder. Porque, ¿cómo se llama? Cuando yo tengo que utilizar la violencia para que alguien haga algo, entonces esa persona ya no tiene razones para hacer lo que yo le digo. Entonces aquí el término razones
es un término también complejo, ¿no? Porque una razón puede ser una buena razón, puede ser una razón que apunta a la emancipación o una razón que apunta a la dominación. Pero también es bastante amplia la definición, ¿no? Es decir, hay una diferencia de grados, pero cualitativamente no hay diferencia entre el poder que ostenta, por ejemplo, una autoridad religiosa, ¿no? Y, qué sé yo, imaginemos que en mi grupo de amigos se ha establecido que uno de ellos tiene muy buen gusto para el cine. Y entonces un día viene y me dice, te recomiendo mucho que veas esta película. Y entonces yo le hago caso, ¿no? Porque su recomendación, ¿no? Ha quedado establecido en ese contexto, que es una razón suficiente para que yo vaya al cine y la vea. Eso también es poder, ¿no? O sea, cualitativamente es un fenómeno de esa naturaleza, pero claro, en grados de repente, ¿no? Claro, Sí, esa es, o sea, digamos, por eso creo que él dice que su definición es valorativamente neutral en un sentido neutral, y claro. más general. Claro, es neutral, ¿no? Pero lo que está apuntando es que como seres capaces de pensar, que convivimos dentro de órdenes sociales, Redes sociales. estamos atravesados por relaciones de poder. Sí, sí. Por eso, ¿cómo se llama? Claro, el poder puede ser utilizado para diferentes cosas, pero el poder como la libertad son dos elementos que, ¿cómo se llama? Que se encuentran omnipresente en las relaciones Ujú. los, interpersonales y sociales Eso, sí. y políticas, ¿no? Pero también hay una crítica a las concepciones, digamos, empiristas de poder, digamos. Sí. Es decir, esas concepciones que si pensemos en Carl Schmitt, ¿no? Que hemos hablado ahora al principio. Carl Schmitt tiene una concepción empirista de poder. Digamos, es la fuerza, ¿no? Y él dice, ¿cómo se llama? Bueno, el poder no es eso, digamos. Porque el poder, ¿cómo se llama? No es la capacidad de ejercer fuerza sobre otra persona. El poder en realidad es la capacidad de influir en el espacio de las razones de otro. Por eso no es empirista, Mm. pero tampoco es idealista. En el sentido de, ¿cómo se llama? De que eh, ese espacio de razones, esa influencia puede ser, digamos, puede estar marcada por la dominación también. Yo quería señalar un par de cosas. Lo primero, justamente eso de la dominación que estás mencionando. Me parece que el criterio de la diferencia entre, o sea, el poder es neutral, ¿no? Porque uno ejerce como, el ejemplo que puso Ronald, bueno, es, lo que sé, de repente Jorge sabe más de películas que yo y Ronald, nos recomienda una, hay ahí un ejercicio del poder, el cual no es maligno, sino más bien benigno. Se convierte en dominación, si es que entiendo bien la cita, cuando la justificación está basada en un orden moral, en un orden social y político, el cual no es a su vez criticado. Lo dice acá, dominio es, entonces, una forma específica de ejercer el poder en la que las relaciones sociales o políticas son ensambladas en un orden basado en determinadas justificaciones que lo sostienen.
Hablamos de dominación cuando existen relaciones asimétricas que se apoyan en un cierre del espacio de justificación para el beneficio de determinadas legitimaciones no fundamentadas, que presentan un orden tal como justo, divino o no modificable. Entonces, nuevamente el problema, lo que es definido como dominación, no es la relación asimétrica, porque digamos en el ejemplo de las películas, nuestra relación con Jorge es asimétrica, es cuál es la práctica discursiva que justifica la relación. Es, si bien mi padre viene y me dice, tienes que hacer esto, yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque soy tu padre, ahí es dominación y no poder, porque la única justificación de esa relación es estructura social. Si decimos, bueno, los ricos tienen más plata que los pobres porque son los aristócratas y se lo merecen, ahí es cuando, y apelamos a esta estructura social no criticada, que ahí se convierte en dominación. ¿He entendido eso bien o me estoy equivocando? Sí, Mm, porque habla de un Ahí, orden, digamos, de razones cerradas, ¿no? Digamos, sí, hay o sea, hay diferencia dominio de dominación. Y el dominio, o sea, me parece que su concepto de dominio también es así neutral. Supongo de que, claro, debe ser, digamos, si la estructura, esa estructura básica de justificación no es crítica de sí misma, Sí. no tiene espacio, digamos, para poder cuestionar las propias bases de ese dominio, entonces se convierte en dominación, ¿no? Entiendo que esa es ahí hay una sutil diferencia, pero por ejemplo, si imaginemos que vivamos en una democracia, digamos, fuerte, ¿no? Con buenas bases. Si viene el policía y el policía me dice, salga de su auto, y yo le pregunto por qué, y me dice porque la autoridad me ha investido con ese poder, salga de su auto, eso no es, ahí no hay un uso ni arbitrario del poder, ¿no? Porque se supone que o sea, esa estructura básica es recursiva, Mm. ¿no? Entonces, claro, por eso me parece que ahí dominio es bien específico en ese sentido, ¿no? Porque puede ser de que incluso determinado tipo de, eh, no sé, pues movimientos dentro de ese contexto puedan parecer un poco como peleadas con la autonomía, ¿no? Pero él me parece que hace ese matiz luego cuando habla de dominación precisamente, ¿no? Yo, yo tengo una pregunta. O sea, estaba revisando lo que decía Weber y dice, o me lo voy a leer, ya lo voy a leer. ¿Puedo leerlo? Sí, ¿no? Dice, en el comentario que Weber desarrolla después de la definición, explica, o sea, está hablando sobre el poder, ¿no? Em, espérenme. Ya. Dice, Weber desarrolla después de la definición, explica, la obediencia en los términos de aceptación del mandato como si los que obedecen hubieran hecho suyo realmente el mandato recibido. Ese como sí, que recuerda evidentemente al imperativo categórico kantiano, es lo relevante. Lo decisivo en la definición de dominación no es solo el hecho de que se obedezca el mandato que una persona o personas dan a otra persona o personas, sino el hecho de que se cumpla como si se hubiera hecho propio, como si se hubiera aceptado como un mandato válido y legítimo. Lo que a Weber le interesa desde el punto de vista sociológico es la existencia de un poder que reclame obediencia y la encuentre realmente. No, imagino que en el caso, pues es claro, es una perspectiva sociológica, ¿no? En el caso de lo que se está planteando en el texto es una perspectiva más de justificación, lo que estoy entendiendo. Pero no me parece tan lejano, la verdad, uno de la otra tampoco. No no, sé. a mí me parece interesante el contraste, ¿no? Porque para Weber hay tres tipos de dominación, ¿no? Dominación racional, dominación carismática y dominación tradicional. ¿Y cómo se llama? Y para él, la dominación es un hecho de la realidad.
y cómo se llama, y no hace un juicio de valor sobre cómo se llama, no hay algo así como dominación injusta, a menos de que sucedan cierto tipo de cosas, pero lo que caracteriza, por ejemplo, a una sociedad marcada por el proceso de la modernización es que la dominación es racional. En cambio, lo que Force está hablando, mencionando como dominación, ya no viene desde Weber, sino viene de la teoría republicana de Petit sobre dominación. Es decir, la dominación en Petit es, ¿cómo se llama? La capacidad que tiene una persona de capturar y controlar la voluntad de otra persona. ¿Ok? Por eso Petit dice que el republicanismo defiende la idea de libertad como no dominación. Y el concepto de la relación de dominación más clara para Petit es la del amo y el esclavo, donde el amo sustituye por completo la voluntad del esclavo. En cambio, para Force le da un giro a la posición de Petit, porque para Force la dominación no es un asunto, ¿cómo se llama?, sobre el control de la voluntad de la otra persona, sino es el control del espacio de las razones de la persona dominada. De tal forma que la persona dominada cree que tiene buenas razones, para obedecer lo que yo le digo. Pero en realidad por eso, ¿cómo se llama? La crítica a la dominación parte de un giro reflexivo sobre, ¿cómo se llama? Sobre, justamente es una crítica a las relaciones de justificación. Y entonces la pregunta que hace ese giro reflexivo justamente es, veamos cuál es el origen de las razones que se están asumiendo como buenas. Veamos la genealogía, el origen genealógico. Y ahí, claro, ahí entronca directamente con el estudio que viene de Nietzsche, ¿no? Entonces es bastante interesante, digamos, pero es diferente a la posición de Weber. Yo Entiendo. lo que, o sea, sí, comparto también o sea, el contraste, porque en Force, el proyecto Force es no solamente, o sea, su concepto de poder puede funcionar descriptivamente, pero también funciona normativamente, no críticamente. Pero lo que me parece interesante del contraste además es que por eso es que me parece que algunos todavía politólogos trabajan también con algunas nociones de Weber, porque Weber lo que hace es dividir sus categorías del poder en estas tres y asignar racionalidad al poder, a la dominación legal, porque está basada en racionalidad instrumental, que es la racionalidad burocrática. El poder tradicional está basada en la Weltrationalität, que es la racionalidad con arreglo a valores, que no es plenamente compartible, ¿no? Pero esa también es racional, tiene sus limitaciones, pero es racional, ¿no? Es racional para el que acepta el valor, digamos. Y ahí se cierra
la idea de racionalidad en Weber, porque el poder carismático, eso me parece que en Weber ya no hay una noción de racionalidad detrás. Por eso es que la idea del carisma normalmente está asociado en esa tradición, me da la impresión, no sé, yo no soy politólogo, me da la impresión con todo esto de lo irracional y hay un rezago ahí. Pero para Force, el amplio abanico de nuestras relaciones comunicativas tiene un núcleo cognitivo. Entonces, si uno piensa en los fenómenos del carisma, Ford está diciendo, no, eso también es cognitivo. Para ejercer poder ahí, tiene que haber un cierre o una influencia en el espacio de la razón. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Entonces, ahí ya depende de con qué te comprometes, ¿no? Pero es interesante ese contraste. Claro, y es por eso, por ejemplo, el poder carismático se parece mucho al poder que tiene el líder populista sobre sus seguidores. Claro, porque justamente inclusive como lo recepciona la literatura populista, ¿no? Digamos, Laclau habla, por ejemplo, de una relación psicoanalítica, digamos, eh, entre el pueblo y ¿cómo se llama? Y el líder populista. Entonces, ¿cómo se llama? Pero lo que dice Force es justamente que detrás de eso hay, ¿cómo se llama? Hay un orden, digamos, de razones también funcionando. Y si hay un orden de razones, se puede criticar. Ese es Así el es. potencial crítico que tiene la teoría de Force, ¿no? Por eso me Claro, parece muy interesante y además, ahí solamente para agregar algo, él dice en una parte de la introducción que él tiene una teoría de la sociedad y su teoría es que la sociedad está integrada por un conjunto diferentes de contextos de justificación. Eso yo creo que no le hemos prestado mucha atención cuando hemos revisado el texto antes, pero porque eso es una tesis muy fuerte, ¿no? O sea, no hay espacios eh, en donde, claro, el asunto sea opaco, ¿no? En donde haya algo así como pulsiones o fuerzas, ¿no? No, si hay un espacio comunicativo, entonces ahí detrás hay una cosa cognitiva. Pero creo que Iván quería comentar algo hace rato, lo siento. Ay, perdón, no, o sea, yo igual, yo soy un lector raro de Weber, porque justo ese tema de la dominación, o sea, la dominación racional legal y toda esta exaltación que hace ver a la burocracia que es rápida, ágil, no sé qué, ciega, un montón de cosas, este, la pone como que por encima de otras porque es propia de un Estado moderno, es lo más, la que mejor adecua medios y fines. Pero lo que entiendo en Weber es que no hay irracionalidad, ni siquiera en la dominación carismática. Eso es como que no lo tengo muy a mano porque justo me compré una economía y sociedad grande y antes leía en fotocopias, pero la cosa es que yo entiendo a Weber como sociólogo de la acción social, que es una acción dirigida, inventada, como un autor que niega la irracionalidad o niega los argumentos de irracionalidad. Justo ese libro de Vergara de Ni amnésicos ni irracionales, yo, obvio, no lo explicita. Yo le veo un trasfondo hiperbeberiano porque Vergara está analizando los electores de 2006 del Perú. ¿Por qué votan como votan? Si existe la irracionalidad. Y Vergara dice que no. Empieza como que a describir un poco las razones que tienen, ¿no? Y Weber es un poco así porque la acción social, al ser mentada, ya es racional. Es como que algo que no se puede separar. Entonces, la dominación carismática, obvio que es una dominación menos racional, pero no llega a ser irracional. La irracionalidad como que en Weber siempre está como que pegada a lo humano. Es como que están siempre, siempre juntas. Yo siento que más lo que tiene la diferencia entre esto que estamos leyendo de Force y Weber es que para Weber todo lo que es el poder y la dominación es como que
es hacer que la conducta del dominado, como que una introyección de la conducta, y yo como dominado actúo como si la máxima del dominador fuera mi máxima de mi acción. Como que una introyección, hablando medio freudianamente. Entonces, no sé qué iba. Bueno, la cosa es que siempre hay razones, pero la diferencia entre de Weber y Force, yo siento que en Force es un poco más, más crítico y más, apegado a lo cognoscitivo. Y en Weber como que la dominación sí está revestida siempre de un aparato coercitivo. Entonces ahí no hay esa distinción que hace este, entre el elemento coercitivo, porque en Weber siempre está presente. Este, en cambio, en Force como que hay un espacio en el que no siempre tiene que operar la fuerza física. Y es ese espacio como que estamos tratando. Sí, más bien, ¿cómo se llama? Aquí hay dos comentarios, ¿no? Primero, cuando se ejerce la violencia desaparece el poder. Ese es cómo se llama, esa es una, porque si el poder para Force es controlar el espacio de las razones, cuando uno tiene que hacer uso de la violencia es porque ya el otro no tiene razones para obedecer. Ese es cómo se llama, es una cosa, ¿no? Y otra cosa es que lo que tiene por razón Force y lo que entiende por razón Weber es diferente, porque Weber entiende por razón o racional una acción de acuerdo a fines. Es decir, una acción es racional si se utilizan los medios adecuados para lograr cierto fin. ¿Ok? Ese es cómo se llama. En cambio, ¿cómo se llama en Force? Lo racional es, ¿cómo se llama? Es moverse en el espacio de las razones entre otras personas. Es la capacidad de discurrir en el espacio de las razones. Entonces ya no es una cuestión dirigida a un objeto. No está dirigida a un objeto, no está dirigida teleológicamente a un objeto por conseguir, sino está orientada a una relación. Es una forma de relación. O en cierto modo es, ¿cómo se llama? Lo que articula las relaciones humanas. Por eso es diferente, digamos, su concepción. Es una concepción que yo llamaría deontológica, en contraposición a la concepción de razón que tiene Weber, que es teleológica, que está en dirección a un telos, a un fin. Aquí está en dirección no a un fin, sino se encuentra, digamos, inserta en el mundo de las relaciones humanas, de las razones humanas. No, sí, yo también estoy de acuerdo. Este, Solo, no sé por qué se me dio por defender un poquito a Weber. Es que, a ver, sí entiendo que Weber como que pondera mucho la acción racional con arreglo a fines, pero no es la única forma de acción racional, porque también está la acción racional con acuerdo a valores. Hay otras acciones que son racionales, igualmente racionales, pero no instrumentales. Entonces, igual lo de Force es muchísimo más complejo y mucho más, ya como que da un giro mucho, un paso más, ¿no? Pero en el caso de una relación, digamos, carismática, o mejor dicho, tradicional, yo, ¿cómo se llama?
Soy racional cuando utilizo los medios para realizar los valores que yo considero importantes dentro de mi tradición. Perdón, Sigue Alessandro. siendo teleológica la concepción de racionalidad. En el caso de la posición carismática, igual, digamos, soy racional si es que utilizo los medios para obedecer las órdenes del líder. Sí, Luan. Una cosa, antes de darle la palabra a Luan, he tenido una pequeña emergencia y tengo que irme yendo temprano. Lo siento mucho, los veo en la próxima reunión, que creo que es el miércoles, si no me equivoco, de nuevo. Ya, El disculpen. próximo miércoles. Así será, gracias. Cuídate. Bueno, cuídate, cuídate. Ah, ya, yo iba a decir algo, pero no sé si qué tan bien va a caer. Métele, métele. Tengo miedo. Lo siento, me disculpo ya de por sí. Ya estuve revisando esta vaina de Weber y efectivamente debo decir que Alessandro tenía razón. El carismático, no, Weber no lo considera como racional. Bueno, según esto, voy a citar ya para que Es que iba a añadir algo, pero dale, Luan. no, está bien, añade nomás, no hay problema. Sobre ese, mientras lo encuentras. Es que yo creo que aquí hemos utilizado irracional muy alegremente, porque, claro, lo que me parece que encajaría mejor sería decir que el poder carismático está basado en un elemento no cognitivo, Ah, ya. ¿no? No cognitivo, porque me parece que si uno dice, bueno, está basado en algo, sí, puede ser el sentimiento, por ejemplo, ¿no? O una emoción activada por, ¿no? Ya. ¿Eso tiene alguna razón? ¿Es transparente como la razón instrumental para beber? No. Pero eso lo hace irracional. Ya, ahí entramos en otro, ¿no? Porque ¿qué entendemos por racionalidad ahí? Pero me parece que esto es lo que nos ha llevado a ¿no? A este asunto. Coincido Ya. al 100%. Porque yo también como que el tema esto de irracional es lo que como que me resonaba un poco, pero a ver, o sea, no es que Weber dice tales acciones son irracionales. Dice algunas son racionales, pero no es como que si no es esto, es lo opuesto. O sea, a veces como que hacemos esa inferencia. Es como que yo siento, o sea, la lectura que he hecho de Weber, no sé si esté bien, en que no hay irracionalidad. Y justo encontré la cita del poder, que dice, poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Pero la dominación es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado, de determinado contenido entre personas dadas. Y después, bueno, desarrolla el concepto de disciplina y todo eso. Pero, pero sí, o sea, siento que más que todo era eso, como que lo de irracional como que resuena un poco. Y también quería hablar como que de, yo sé que no debo tratar a Schmidt, pero justo Schmidt, viste, en ese diálogo medio mayéutico de coloquios sobre el poder y acceso al soberano, Schmidt es obvio, igual entiende el poder como una cosa y todo eso, pero es de los primeros en plantear como esta idea del poder neutro, ¿no? Ni bueno ni malo. Y ahí De repente no sé si tienes ahí a la mano la parte sobre dominación carismática para aclarar un poco. Sí. yo lo encontré. Bueno, puedo A hablar. ver, Dale. Ya, dice, la dominación carismática es algo de carácter extraordinario. Se opone radicalmente tanto a la dominación racional y especialmente a la burocrática como a la dominación tradicional, especialmente a la patriarcal y patrimonial y al estamental. La dominación racional y la dominación tradicional son formas de dominación ordinarias, mientras que la dominación genuinamente carismática es totalmente lo contrario. La dominación burocrática es específicamente racional.
en el sentido de que está vinculada a reglas analizables intelectualmente. La dominación carismática es específicamente irracional, en el sentido de que es ajena a las reglas. La dominación tradicional está sometida a los precedentes del pasado y en ese sentido está igualmente orientada por reglas. La carismática repudia el pasado y en ese sentido tiene un carácter específicamente revolucionario. La dominación carismática no reconoce la apropiación del poder en virtud de la posesión de bienes, ni al dirigente ni a grupos socialmente privilegiados. La única base de su legitimidad es el carisma personal en la medida de que éste se demuestra, es decir, en la medida en que encuentra reconocimiento y en la medida en que los discípulos y los seguidores acreditan su utilidad de modo carismático. ¿Sigo? Bueno, aquí es evidente que lo han ejercido poder, así que Sí, sí, de verdad que sí. Yo solo he citado a Weber nada más, por si acaso. Has leído, Tengo miedo. has leído poderosamente, Luan. Perdonen, chicos, perdonen. Ya me había disculpado inicialmente, pero bueno, les quería decir porque creo que aquí lo pone claramente, ¿no? ¿Qué es lo que significa para él también racional? Y habla sobre racional, efectivamente, entiendo de lo que he leído, es que lo racional es específicamente lo burocrático. Y no, también es lo del tradicional, porque ahí también hay una racionalidad, pero no es la... claro, o sea, es racional en el sentido de que, de que sigue las reglas, ¿no es cierto? Que es un poco lo que Sí, entiendo. pero claro, es como la persona que va a misa todos los domingos. Si tú no eres católico, para ti eso no tiene ningún sentido, pues. Bueno, y eso está, si lo quieren revisar, en dominación carismática. ¿Ya? O sea, yo lo tengo Este, en un específico que es de poder nada más, pero sí, me hiciste comprar ese libro, sí, sí lo tengo. Mm. Jorgito quería comentar algo hace rato. Sí, sí, perdón, Jorge, por favor. No, yo iba a comentar algo, luego me desanimé, pero lo que iba a comentar cuando se estaba discutiendo cuál es la diferencia entre estas dos concepciones de dominación, a mí, sin estar seguro, me daba la impresión de que la diferencia es que en la concepción de dominación que tiene Force, se reconoce al otro como sujeto de derecho. Esa me parece que tendría que ser la gran diferencia, ¿no? Porque si tú entiendes que el otro tiene que entender tus razones y entiendes además, hay una parte del texto en la que se dice que eh, la justificación es la materia de lo político, ¿no? Entonces, entiendes que para poder jugar el juego político necesitas que el otro haga tus razones también suyas, además con autonomía, entonces estás entendiendo al otro como un sujeto de derecho racional. Y eso diferencia esa concepción de dominación de otras concepciones de dominación que lo que entienden como dominación, al parecer, es una especie de, eh, como de extensión de la subyugación, ¿no? Entender que dominar al otro implica, de alguna manera, subyugarlo, presionarlo, ¿no? Pero, pero ahí también, eso también me parece interesante porque así como hay justificaciones y justificaciones, uno en consecuencia tendría que decir, hay autonomías y autonomías, ¿no? Es decir, alguien al que ¿no? Que está fuertemente ideologizado por una doctrina fundamentalista, también es autónomo, de acuerdo a Force. También está aceptando autónomamente las razones de ese orden de justificación. Lo que le pasa es que no es crítico ¿no? de su situación ni de su contexto. Creo que ahí está el tema, ¿no? En la falta de lo crítico. Pero el poder, bueno, Alessandro lo explicó mucho mejor, ¿no? Esto de lo ideal y ¿cómo es? ¿Qué me dijiste, Alessandro? Perdóname. Lo fáctico, no me acuerdo, pero lo real, Claro, lo real y lo ideal. claro, el poder se mueve entre lo fáctico y y lo normativo, ¿no? Pero que está siempre, fluye entre todos, digamos, siempre. Siempre hay poder. Claro, siempre hay poder, es algo que está ahí, ya, gracias, sí.
Pero sí, me parece interesante lo que dice Ronald, ¿no? Que es esta idea de la dominación, claro, es esta imposibilidad de poder criticar o tal vez de que ya no existe, no sé si la necesidad de justificar, pero no hay esa posibilidad de modificar en todo caso las relaciones. No sé. Claro, una forma de entender la dominación desde Force es esta, ¿no? Digamos, no permitir a otro que pregunte cuáles son las razones que justifican este orden en que me encuentro, ¿no? Cuando alguien le dice, ¿por qué debo hacer esto? Tú tienes que obedecer nomás. No tienes por qué, no, no tengo por qué darte razones. Es una cosa, digamos, pero hay una forma más sofisticada de dominación, que es la ideológica. Ujú. La dominación ideológica, tanto el dominado como el dominador comparten las razones, pero cuando uno hace digamos, un examen crítico de manera genealógica de cuál es el fundamento de esas razones, uno se da cuenta que ese fundamento es el cierre del espacio de las razones. En algún momento se cierra el espacio de las razones y se apela, por ejemplo, a una autoridad divina, por ejemplo, o a una tradición ancestral que no hay que cuestionar. Y cuando dices esto ya no hay que cuestionarlo, hay una verdad absoluta que hay que mantener. Es ahí donde se cierra el espacio de las razones. Claro, y creo que en ese sentido, y creo que por fin lo entiendo, gracias Alessandro, entiendo que, claro, Weber está, o sea, no coloca las reglas, ¿no? Y por eso dice como ya el seguimiento de las reglas, pero no dice nada acerca de si las reglas cómo son o cómo se definen o en qué momento estas cambian, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente es limitado en su sentido de entender dominación, pero también poder, o bueno, sí, dominación, porque justamente él define eso como dado, ¿no? Mientras que Force entiendo que justamente esa es la parte que podría modificarse a partir de la crítica, creo. Pero bueno, eh, creo que el Claro, dominio. pero yo creo que ambos tienen objetivos diferentes, ¿no? Porque Sí, lo sí, que quiere hacer Force es, ¿cómo se llama?, tener una teoría filosófica de la política, ¿no? En cambio, lo que quiere hacer Weber es tener una teoría sociológica de las relaciones sociales dentro de una sociedad moderna, ¿no? Son objetivos diferentes. de acuerdo. Ya está, nos soplamos la introducción. No, Me faltan parece otras, que ya. faltan otras cosas, pero a mí lo que me parece interesante es que él está este, sosteniéndose sobre esta idea que no es suya, pues es de Korsgaard, ¿no? El espacio, bueno, tampoco es de ella precisamente, pero ella trabaja con ese material, ¿no? El espacio de las razones. Es Que una es de, ¿cómo metáfora se llama? Que es de Sellars, en de realidad. Stellar, sí, el espacio de las razones, sí.
Entonces me parece que por eso es que hay una parte del texto dice, mi teoría permite, digamos, sortear el debate entre inmanencia y trascendencia. Porque claro, esto ya me parece que era algo que Habermas ha trabajado, ¿no? La idea de que, claro, la práctica comunicativa está en un intersticio entre la facticidad y la validez, ¿no? Entonces a eso está apelando, pero ahora lo está radicalizando el punto. Está diciendo casi todas las relaciones que tenemos, relaciones sociales, tienen un núcleo cognitivo, ¿no? Entonces, claro, todas son a la vez esto, ¿no? Son un hecho, pero además también son un contexto de justificación. Entonces son a la vez, ¿no? Susceptibles de crítica, pero también de análisis, ¿no? De análisis descriptivo. Entonces esa es una idea que es interesante, ¿no? A mí me parece complicada, o sea, por momentos, porque sus criterios me parecen bien generales, pues, bien generales. O sea, el criterio de generalidad y reciprocidad son como bien generales. Para poder entender, digamos, claro, la pregunta siempre va a ser, pues, ¿no? ¿Y qué cosa es una buena razón dentro de este contexto? ¿No? Y claro, luego él tiene todo un desarrollo de ese tema, ¿no? En papers y todo lo demás. Pero claro, para las prácticas fundamentales, dice, criterios de generalidad y reciprocidad. Está situado históricamente, sí. Para Forcy tiene, o sea, él cree que, digamos, su análisis sirve para analizar y criticar contextos determinados de justificación. No es, o sea, no es que la práctica, no es una cosa así como en el aire. Claro, pero estaría medio vinculado con cierta episteme también, en algún sentido. ¿En qué sentido, por ejemplo? O sea, un espacio Explica. de justificación discursivo está vinculado con una episteme como cierta, cierta como que ideas que subyacen a algún contexto histórico determinado, ¿no? Este, Ah, sí, sí, sí. sí, o sea, siento, o sea, no sabía si estaba como que flotando en el aire o estaba como que anclado a ese proceso histórico de poder, Sí, ¿no? sí, claro. Yo creo que sí. O sea, me Yo también parece que creo que no es sí. porque o sea, lo que te diría es, claro, ¿cómo haces crítica con ese episteme haciendo esto que dice Sandro, ¿no? Crítica genealógica. Bueno, sí, eso sí. Pero sí, o sea, digamos, ahí hay una cosa, o sea, a mí me causa, o sea, me parece interesante e importante, pero a mí la insatisfacción que me causa es que em, esa, ese equilibrio es un equilibrio muy débil, ¿no? Entonces, claro, realmente nunca podrías estar seguro, y esa es una gran pregunta, o sea, a mí la pregunta que me quedé cuando terminé el texto, o sea, cuando he terminado los dos textos, es que él mismo dice que la razón eh, tiene un potencial de dominación, ¿no? Y que de eso se ha dado cuenta la teoría crítica. Entonces, en realidad, no hay manera real, o sea, o al menos posible, de decir, no, ya esta es una buena, ¿no? Un buen orden de justificación. No hay manera de decirlo, ¿no? Sino que, claro, es como aproximativo, no sé cómo decirlo. Entonces sí, hay una cosa como pendiente, me parece, no sé, Luan, Pendiente. Sí, yo tenía dos consultas, en verdad. Una, la primera era decir, a mí lo que me sorprendió, en verdad, es la parte de las cosas que no son racionales, ¿no? O sea, ¿cómo las tratarías? O sea, estoy pensando en el caso de Weber, ¿no? Que decía que hay
tipos de dominación que no son racionales. Entonces, como, ¿a qué espacio estaríamos adentrándonos si eso fuese así, ¿no? O sea, esa es como mi pregunta, como de, tal vez muy limitada, pero bueno, es lo que se me ocurrió. Y lo otro que también estaba pensando es en el caso, o sea, otra vez vuelvo, ¿no? Creo que a la pregunta que le había hecho a Iván, que era en ciencia política que se utiliza, ¿no? Porque yo realmente no sé muy bien cómo es que se trata, digamos, este tema, que también es de, pues, no sé si ellos tratan filosofía política, pero cómo, o sea, cómo es la diferencia entre lo que estamos viendo en Force o ya hasta Weber con lo que se propone, digamos, desde la ciencia política. Esas eran como mis dos consultas. Es bastante amplio eso de la ciencia política. Eh, Perdón. yo sé que acá en Perú se usa mucho el enfoque del poder bien, poder, la mano dura, la coerción y todo eso. Pero yo justo entiendo, estuve trabajando un poco esta cuestión del poder. Está el poder como que más manifiesto, está el poder como que más, como una represión, pero no represión física, sino una represión más inconsciente que viene de cierto malestar en la cultura, como la sociedad. Este, el poder como que opera en ese plano también. Se habla también mucho de poder como normalización, como que teniendo en cuenta un poco a Nietzsche y a Judith Butler. Hay varios enfoques, la verdad, del poder. Es como que muy, muy amplio, muy, muy amplio. Entonces, no sé cómo lo trate la ciencia política. Depende de quién, quién lo escriba o quién desarrolle, pero se usa mucho Weber, se usa muchísimo Weber. Lo que yo entiendo es que el paradigma clásico de la ciencia política actualmente en el Perú es, ¿cómo se llama? El rational choice, Sí, digamos, y no enfoques, digamos, marxistas o psicoanalíticos o de otro tipo, ¿no? sí, Es, digamos, que todos vienen de Estados Unidos, pues, y sí, sí, beben sí. de esa tradición. Pero ahora, otra cosa sobre lo racional en Weber, digamos. Weber dice que la dominación racional es solamente la dominación burocrática. Dice, dominación burocrática es igual a dominación racional. Pero su concepto de racional está utilizado para caracterizar ese tipo de dominación. Entonces, ¿cómo se llama? Yo creo que no significa necesariamente que los otros tipos de relaciones no sean racionales, sino, en cierto modo, lo que él dice, en cierto modo, es lo que caracteriza a una sociedad moderna es que está articulada por imperativos racionales. Es decir, imperativos racionales que no son imperativos de la sacralidad ni de otro tipo. Es medio contradictorio Weber también, ¿no? Lo que pasa es que él está, ¿cómo se llama? Pensando a la modernidad como como un mundo desencantado, digamos. Es decir, hay que entender eso a la luz de, ¿cómo se llama?, de la ética protestante, el texto de la ética protestante, desencantamiento del mundo. Entonces, el único tipo de dominación no encantado, desencantado, es decir, racional, es el burocrático. Y por eso está centrando su concepción de racional en ese contexto.
Me parece, ¿no? No sé, digamos, no he leído mucho a Weber, pero me parece que va por ahí, ¿no? Yo creo que va por ahí. Creo que tenía un problema. Me acabo de dar cuenta, acabo de despertar, creo. No, es que o sea, estábamos hablando de dominación racional. Y yo como que me estaba muy yendo a cuando Weber no es porque Weber a veces es sociólogo de la dominación, pero a veces también es un sociólogo medio de la acción social, simplemente ahí. Y cuando habla de eso, o sea, aparte de como que la conducta como una reacción normal, una acción, después viene la acción social cuando está referida a otros y después vienen otro tipo de acciones, va desarrollando. Y yo me quedé ahí, como que sé que la acción social no puede ser irracional cuando es legítima. Este, y yo como que estaba extrapolando eso al temas de dominaciones. Entonces creo que ahí ha sido el error. Creo, no sé, voy a leer otra vez esa Biblia gigante y Mm, sí, no sé, yo tampoco. O sea, he leído a Weber, pero no diría que es como el autor que he leído más, así que no podría saber, pero a mí me causó impresión eso porque, claro, o sea, si hablamos de la justificación en el texto que hemos leído de Force, también estaríamos hablando dentro de lo racional, ¿cierto? O sea, porque hablamos de lo cognitivo, ¿no? ¿Qué es lo que estaban diciendo? O ya lo mezclé todo. O sea, y eso, o sea, siempre se, digamos, lo carismático o ese tipo de dominación no estaría dentro de la clasificación, estaría por fuera, si ya no, porque no es justificable. Claro, en ese esquema. Ajá, en Sí, o ese sea, sentido. claro, pero ahí depende, porque claro, si tienes una concepción de racionalidad así bien amplia, bien amplia, entonces tú puedes Bien decir amplia que no, ya no sea racionalidad. pero si los sentimientos también son contenidos cognitivos, ahí Jorgito nos dirá, por Ahí, ejemplo, Jorge, ayúdanos, por favor. nos ayudará. Entonces sí, o sea, si tienes una concepción muy amplia, entonces puedes decir, no, sí, claro, eso es cognitivo. Ya, pero yo creo que Force no está pensando en cognitivo de ese tipo, ¿no? O sea, digamos, si te movilizas eh, por emociones, para Force eso ya lo hace una razón y eso está dentro de un entramado de razones. Entonces no es irracional, ¿no? Sería así un poco el movimiento. Yo lo que diría es más o menos así, digamos, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de cognitivo o cogniciones, podemos hablar de dos formas, ¿no? Primero, todo contenido mental es cognitivo. Y una emoción, y ¿cómo se llama? Un dolor también es un contenido mental. Y por lo tanto también es cognitivo. Y hay otro sentido que es más estricto, que es cognitivo, es juicios y razones. Conceptos, juicios y razones. Entonces, ¿cómo se llama? Yo creo que Force se dirige en esa dirección. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una relación de dominación carismática? El líder, por ejemplo, pensemos en el sodalicium, ¿no? Ahora que está, digamos, en medio de la tormenta, ¿no? El líder le dice a un muchacho que haga tal cosa, porque, ¿cómo se llama? Porque quiere probar su fe. Haz esto para mostrar tu fe. Claro, eso que hace es algo horrendo, digamos, ¿no? Podría ser.
o lava los platos, o sométete a tal tipo de trato, ¿no? Pero aparte de, ¿cómo se llama?, de todo eso afectivo que está jugando allí, también hay componentes cognitivos en sentido de razones y juicios que están en juego. O sea, es como se llama la persona que está dominada, tiene una razón para hacer lo que le dice el líder. Es una razón que se puede examinar. Es decir, lo que caracteriza a una razón es que puede ser examinada y puede ser seguida, o puede ser, ¿cómo se llama?, cuestionada. Claro, pero además Force dice, ser racional es simplemente la capacidad de orientarse entre razones. Ser racional es la capacidad de orientarse entre razones. Pero ¿cómo se llama? Cuando el líder radical o el líder carismático dice, haz esto, le está dando a su discípulo una razón para actuar. O cree lo otro, le está dando una razón para creer. Cree que, por ejemplo, le dice, cree que, ¿cómo se llama?, que yo represento a Dios y que tienes que demostrar tu fe, le está dando razones para creer. Claro, como dice Ronald, lo difícil es ver cuál es la diferencia entre una buena razón y una razón basada en un ejercicio de dominación. Lo que dice Force es que una buena razón nunca está cerrada. Siempre, ¿cómo se llama? Siempre se puede recusar. Siempre tiene la capacidad de ser recursiva. En cambio, una razón que ejerce dominación no ejerce, no da esa posibilidad de ser recusada, no es recursiva. Y por otro lado, cuando él habla de razones mutuas y recíprocas, está hablando de la diferencia entre razones generales y razones de la parcialidad. Y eso lo ha tomado estrictamente del texto de Korsgaard que hemos leído hace ya un buen tiempo. ¿Se acuerdan? Digamos, el texto donde Korsgaard discute las ideas de Hegel, ¿no? Claro, sí, es que ahí, nuevamente, ¿no? O sea, yo voy a ponerme pesado, pero ya estamos en los minutos finales. Es que a mí No. la idea de recursividad no me parece en ese sentido suficientemente satisfactorio. Es muy ambiguo. Por ejemplo, en un contexto cargado o marcado ideológicamente, las razones se pueden recurrir y se sostienen, ¿no? Porque hay una narrativa ideológica, ¿no? Que fundamenta ese orden, ¿no? Entonces, claro, yo recurro y se me da una justificación en ese sentido. Y es por eso tan difícil salir del orden, ¿no? De un orden ideológico. Pero lo que dice Force me da una pista, ¿no? Dice, bueno, aquí habría que hacer una crítica diferenciada, genealógica, que pudiera ver cuál ha sido el origen. Ya, entonces,
claro, puede ser que el contexto contenga la posibilidad de recurrirlo, ¿no? Y eso no hará ninguna diferencia. Entonces, yo creo que cuando Force dice recursivo, de repente no está empleándolo en ese sentido, sino en el sentido de reflexivo. Y ahí es donde ya empieza la cosa, o sea, yo necesito más determinaciones ahí. Necesito que me expliquen ya cómo es esto, cuál es la diferencia entre ¿no? una razón, ¿no? Que simplemente se me da y se me puede volver a dar infinidad de veces, a una razón que se sostiene por buenas razones, ¿no? Entonces, esa es la parte que no, que ahí todavía no logro conectar bien con el asunto, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente es todavía vago, ¿no? Bueno, hay que ver si en los capítulos, porque esa es la introducción, digamos, los capítulos donde él desarrolla las cosas, aclara más. Bueno, lo hemos leído ya una vez, digamos, hace tiempo, ¿no? Pero eso fue hace tiempo y cómo se llama. Y, y ahora estamos, digamos, con otras preguntas en la cabeza también, ¿no? Pero lo que yo diría es, ¿cómo se llama? Dentro de, por ejemplo, de una comunidad de creencia religiosa, la idea de, ¿cómo se llama?, de cuestionar la creencia sagrada es algo que no entra en la cabeza, digamos. Entonces, pero sin embargo, ¿cómo se llama? Sin embargo, alguien que viene de afuera puede preguntar, ¿y por qué creen en eso? En eso? ¿Cuáles son las razones? Finalmente, ¿cómo se llama? A menos de que uno esté comprometido, no esté comprometido con ese conjunto de creencias, con esa creencia o con la creencia de que Dios existe o Jesús es el Mesías o lo que fuere, puede encontrar que las razones son insuficientes. ¿Por qué debería yo de creer que Jesús es el Mesías? Alessandro, no digas eso. Sí, sí, entonces ahí la pregunta es, porque la respuesta es porque así lo dice la Biblia, porque así lo dicen las Escrituras. Entonces, ¿cómo se llama? Si se puede recusar, se puede recusar. Es decir, llega un momento en que, por ejemplo, en el caso de, qué sé yo, de la teología inclusive, la reflexividad tiene un límite, que es, ¿cómo se llama? Que es la escritura, que es el texto sagrado. De hecho, digamos, en la teología revelada, si tú cuestionas el texto sagrado, te quedas sin fondo para la teología. De hecho, la teología se considera que el texto sagrado es lo que le da inspiración a la teología. Entonces, no puedes cuestionar el texto sagrado y seguir haciendo teología revelada. Bueno, por lo menos eso es lo que me ha dicho mi profesor. Lo que te estaba explicando. Así. Pero uno que viene de otra cantera puede, ¿cómo se llama? Puede muy bien recusar, digamos. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, eso tiene que quedar claro que eso es válido para nuestra comunidad de fe, pero no es válido para el terreno político.
Es decir, para que la norma, para la coerción política. Entonces yo no puedo utilizar el recurso a la creencia religiosa para organizar la coerción política, ni tampoco la coerción en toda la sociedad, solamente la coerción dentro de la comunidad. Inclusive tengo que tener cuidado de que esa coerción no vulnere derechos fundamentales. Claro, entendería ahí como que hay sistemas de creencias que son más, o bueno, no creencias, pero ah, como que hay niveles, ¿no? Por decir, todo el tema de los valores en la religión, claro, no son solo dominados los que creen en esos valores, ¿no? No es como general, mientras que hay otros sistemas que son más generales, ¿no? Como el de los derechos fundamentales. Y bueno, y todos coexisten al mismo tiempo en todo. Pero ya, supongo que ya es tarde y ya todos estamos cansados. Todos miran Sí. con cara de sueño. Bien, bueno, hay una cosa que hay que pensar, vamos pensando si volvemos a una hora como las 7 o como seguimos a ese horario de las 8. Y la otra cosa es, ¿nos vemos el próximo miércoles o no? Porque ya comenzaron las clases en la Católica. Está pautado que todavía el próximo miércoles tenemos la reunión, pero no sé si todos van a poder. Jorge, ¿tú tienes clase el miércoles? En la mañana hay unas reuniones en la tarde que todavía no cuadro del todo bien, pero este, sí, yo más bien pensaría